Buenas tardes, compañeros. Por favor, se les solicita en el chat hay una especie de conducta de entrada de semi-encuesta para propósitos del mismo, de la misma capacitación. El link para que por favor no las diligencien. Gracias. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a partir de este momento, a la hora que dijimos que íbamos a dar inicio, 6:12. Agradecer mucho la participación de ustedes. Hacemos como un esfuerzo a través del capítulo Medellín, Sintonía Capítulo Medellín, para brindarle la posibilidad a nuestros compañeros que se capaciten en temas previo al concurso. Porque el derecho disciplinario puede ser un tema de interés para el concurso, porque habrán preguntas relacionadas con este tema de tanta importancia para nosotros como servidores públicos. Y en ese sentido, habrán preguntas, de esas preguntas capciosas, que nos llevan a tomar decisiones muchas veces equivocadas porque no tenemos una buena fundamentación sobre este tema, que es tan importante. Y no solo que debemos conocerlo para el concurso, sino también es un tema que como servidor público debemos tener presente siempre. Cada día que nosotros vamos a la entidad, que realizamos un acto, estamos inmersos, estamos a un paso, estamos pisando líneas muy delgadas que nos pueden llevar a un proceso disciplinario. Esta es la razón por la cual creemos que es de mucha importancia. Este tema hemos querido, digamos, partirlo en varias secciones. Esta primera parte vamos a dar unos conceptos muy generales sobre el derecho disciplinario. Más adelante vamos a tener otros temas también muy importantes sobre derecho disciplinario y sobre delitos contra la administración pública. Les estaremos informando en la medida pues, que vamos avanzando con cada uno de los temas. Perfecto, Lili. Sí. Yo quisiera, antes de que tú continúes, compartir con nuestros participantes en este foro de los temas y de quién eres tú, porque habrán algunos compañeros que no saben el esfuerzo que está haciendo Sintradian para dar esta serie de capacitaciones con ese objetivo. El tema de hoy es prácticamente, lo tenemos como la tipicidad, la ilicitud y la culpabilidad. Es una especie de introducción, compañeros. Y nuestra expositora, para quienes no la conocen, es Liliana María Sierra Herrera. Es especialista, es administradora de empresas y especialista en gerencia tributaria. Es abogada, especialista en derecho administrativo laboral,
especialista en Derecho Administrativo y miembro fundadora del Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas y del régimen de responsabilidad fiscal, CONADRES. Entonces, no sé, Lili, si dejamos para el final las preguntas o en la medida en que vayan surgiendo, las vamos despejando. Tú nos dirás. Diego, muchísimas gracias. Bueno, quería decirles, no soy experta en el tema. En las capacitaciones de Sintradian hemos procurado que los temas que se vayan a compartir, porque nosotros llamamos esto es un grupo de estudio, es un grupo de compañeros que nos reunimos y compartir experiencias con las personas expertas en el tema. Yo sobre el tema no soy experta porque yo nunca he trabajado en control disciplinario, pero sí me gusta mucho el tema y sí soy muy estudiosa del tema a través cuando estudié pues, la carrera como abogada, también en las actualizaciones sobre régimen disciplinario y también cuando realicé la especialización en Derecho Administrativo Laboral. Entonces, bueno, tener la oportunidad también de hacer parte del Colegio de Abogados Disciplinaristas y de Régimen Disciplinario me permite también tener un conocimiento sobre el tema. Entonces, bueno, aquí de una manera humilde comparto con ustedes sobre este tema. Y bueno, vámonos con él, arranquemos, Dieguito. Bueno, hay una encuesta, nuevamente, no sé si hay alguien que se acaba de conectar, ¿cierto? Sí. Es bueno que cada uno sepa qué conoce sobre el tema o qué no. Les decía en un principio que por qué es importante que conozcamos del tema. Habrán preguntas que nos harán en las pruebas, en el concurso, donde nosotros nos tenemos que ubicar de acuerdo a la pregunta en el contexto. ¿Quién es la persona que cometió la infracción? ¿Es un jefe? ¿Es una persona simplemente que no tiene ninguna información? ¿Cuáles son sus funciones? En fin, desde ese enfoque, nosotros, en la medida que vamos capacitando, vamos a irlos llevando para que en un examen de esto, pues por lo menos le apunten a las respuestas adecuadas. Bueno, se hizo un formulario que quise que fuera previo a la charla para que conozcan, uy, yo sí conozco de esto, yo sí sé, y miren, no conocemos. Muchas veces nos vemos inmersos en una investigación disciplinaria, no sabemos qué hacer, nos ponemos como locos, creemos que el mundo se va a acabar y no, hay unas garantías también especiales para los investigados. Bueno, entonces vamos a hacer un análisis de las respuestas y ya damos inicio a las de 18 personas que respondieron sobre la primera pregunta. ¿Qué tipo de responsabilidades puede afrontar un servidor público en razón de sus funciones? Entonces tenemos que un 76% dijeron que todas las anteriores. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Todas las anteriores es, ¿qué tipo de responsabilidades puede afrontar un servidor público en razón de sus funciones? Primero, una responsabilidad civil. Segundo, responsabilidad penal. Tercero, responsabilidad disciplinaria. Cuarto, responsabilidad fiscal. En ese sentido, esas serían todas las anteriores. Había otra pregunta que decía solo 3 y 4, o sea, responsabilidad disciplinaria y responsabilidad fiscal, y de esa respondió una pequeña parte, como un 1%. Y un 17% respondió que eran solamente que el tipo de responsabilidad que afronta un servidor público en razón de sus funciones es únicamente de responsabilidad disciplinaria. Vemos que no, que tenemos
tanto responsabilidades civiles, responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Y vamos, en esta charlita vamos a ver por qué. Bueno, vamos a mirar la otra pregunta. La otra pregunta es, los fines de la sanción disciplinaria. Teníamos dos opciones que eran, la primera, la sanción disciplinaria tiene finalidad preventiva y correctiva para garantizar la efectividad, bueno, de los fines del Estado. La segunda es la prevención del delito y dependiendo a quiénes se les dirige, se distingue entre preventiva. Bueno, ahí están, no alcanzo a ver aquí todas las preguntas. Sobre estas preguntas respondieron un 82% que la sanción disciplinaria tiene finalidad preventiva y correctiva. Y esa es la respuesta correcta. La segunda, ¿por qué no es la correcta? Porque no es un delito. Las sanciones disciplinarias no encajan dentro del delito. No encajan dentro del delito. Un delito puede encajar dentro de una sanción disciplinaria, pero las sanciones disciplinarias, las sanciones no. ¿Cómo decirlo? Las actuaciones que afectan digamos, el desempeño dentro de la función pública y que van contra los reglamentos y todo esto, no se tipifica dentro del régimen disciplinario como un delito. Bueno. La tercera, las relaciones especiales de sujeción como concepto básico a la imputación disciplinaria corresponden a la relación entre. Entonces estaba la primera opción, los entes de control, la primera. Segunda, administración, administrado y un vínculo especial. Y había una tercera opción que es la 1 y la 2. El 58% respondió que era la 1 y la 2. Un 35% respondió que era administración, administrado y el vínculo especial. Y la respuesta correcta es administración, administrado y el vínculo especial. Y vamos a ver durante la charla por qué. ¿Cuáles son los deberes especiales que debe tener el sujeto disciplinar? Entonces, algunos respondieron el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, la obligación de actuar acorde a la Constitución, a la ley, garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los servicios que ésta presta a la comunidad, cuidar los recursos asignados, cumplir con las funciones del cargo representado al Estado según la Constitución y la ley, cumplir la ley y cumplimiento de sus funciones. En mi concepto, todas están correctas. Digamos que todo esto está marcado dentro de los artículos 2, 6 y 209 de la Constitución Política. La quinta, ¿cómo se clasifican las faltas? Unos respondieron que leves, graves y gravísimas, otros muy graves, graves y leves, otros leves, graves y gravísimas, graves, gravísimas y leves. Esa es la respuesta correcta. Bueno. Las 6. ¿Cuáles son las formas de culpabilidad? Algunos respondieron que eran inocente y culpable, otros doble y culpa, otro culposa y dolosa, otro manifiesta y determinada, otro solo y culpa gravísima y grave, otro culposa y dolosa y otro doloso. Bueno, sería doble y culpa la respuesta correcta. Mire que esto se desprende del mismo derecho disciplinario, muchos conceptos que suele uno confundirlos. ¿Qué son los tipos abiertos en derecho disciplinario? Bueno, aquí alguien dijo que norma jurídica que no cumple con la exigencia de una disposición estricta. Otro nos dijo que en que no se ha dado un fallo final, que eso no es cierto. Cuando no se cuenta con listado detallado de comportamientos que subsumen en la misma y remiten a un complemento normativo. Esa es la respuesta correcta. Otro dijo que son tipos de sanción, otro dice que son procesos breves,
otro puso interrogantes, otro abrir una investigación y otro nos respondió los que no están definidos taxativamente. Esa podría ser una opción, entonces se remite a otra norma. La 8 nos dice, ¿cuál es la ley que rige el derecho disciplinario de los servidores públicos? Teníamos que la ley 734 del 2002, esa era una opción. La segunda era la ley 1952 de 2019 y la tercera, la ley 2094 de 2021. Bueno, sobre este tema vamos a tener más adelante una capacitación explicando cómo esta transición de la ley 734 de 2002 a la ley 1952 de 2019 y cómo llega la ley 2094 de 2021 a modificar la ley 1952 de 2019, tema que no vamos a ver hoy. Bueno, la conducta dolosa, cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización. Eso es verdadero. Un 94% de las personas que respondieron 19 dijeron que sí, que es verdadero y el resto 6%, dijo que era falso. Sobre la ignorancia supina, es aquella que procede de negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse. Un 83% dijo que era verdadero, lo cual es cierto, y un 16.7% dijo que era falso. Bueno, con esta autoevaluación podemos darnos cuenta que sí necesitamos afianzar más este tema y lo vamos a empezar a hacer desde este mismo momento. A todos muchas gracias, los que contribuyeron a la respuesta a la evaluación que propusimos, que es más bien para que ustedes mismos sepan cómo están sobre el tema. Bueno, compañeros, entonces vamos ya a dar inicio. Estamos viendo la diapositiva. Compañeros. Sí, Lili, le estamos observando. Voy a apagar cámaras para facilitar y no tengamos inconvenientes con... Las preguntas las podemos dejar para el final, ¿listo? Es mucho mejor o a través del chat. Perfecto. Bueno, compañeros, gracias. Bueno, sobre los aspectos generales sobre responsabilidad. La actividad del Estado está sujeta a controles, así como quienes prestan sus servicios al Estado. En este sentido, sobre la función administrativa, recaen varios tipos de responsabilidad. Nosotros vemos como una conducta que atente contra la función del Estado se origina un juicio de responsabilidad. Esa era una de las preguntas que nosotros ahorita hacíamos en la autoevaluación. Entonces, los servidores públicos en desarrollo de nuestras funciones podemos infringir las normas y vernos inmersos en diferentes tipos de responsabilidades. En la medida que una actuación nuestra no se ajuste a la Constitución, a las normas y a los reglamentos internos. De ahí pueden surgir consecuencias tanto de tipo de responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad fiscal y responsabilidad disciplinaria. ¿Por qué responsabilidad civil? Y ustedes pensarán, pero ¿cómo hace que responsabilidad civil? ¿Qué tenemos que ver? Dependiendo también de la labor que estemos desempeñando. Se pueden dar casos. Un conductor que vaya embriagado
y que vaya con un carro que es al servicio del Estado, choque a otra persona, va a tener todas las responsabilidades posibles, se la van a cobrar todas, responsabilidad civil. Si hizo un daño, pues ahí caería una indemnización. Los servidores públicos en ejercicio de sus funciones y como empleados del Estado, que tengamos tareas encomendadas y que cometamos una falta o ocasionemos algún perjuicio a algún particular, de alguna manera proviene una obligación del Estado de reparar ese daño, pero también repiten contra ese funcionario que cometió ese daño. De tipo penal, tenemos también, nos vemos inmersos en responsabilidad de tipo penal, que son los delitos consagrados en la Ley 599 de 2000, delitos contra la administración pública. Les conté que más adelante vamos a ahondar sobre eso, sobre ese tema, que son, por ejemplo, delito por peculado, por cohecho, abuso de autoridad, prefabricato. Bueno, sobre responsabilidad fiscal, eso sí que es de, digamos, queremos cuidarnos mucho. Surge cuando el servidor público o un particular que maneje recursos públicos realiza intencionalmente actos tendientes a afectar el patrimonio público. Y ahí tenemos, en este caso, a la Contraloría, que nos iniciará un proceso de responsabilidad fiscal donde procurará de demostrar que es cierto recuperar los dineros públicos malversados o extraviados. Entonces, mire que tenemos todo tipo de responsabilidades: civil, penal, responsabilidad fiscal y responsabilidad disciplinaria. Bueno, ¿quién es el sujeto disciplinable? Pues el sujeto disciplinable son los servidores públicos, así se encuentran retirados del servicio, y los particulares contemplados en esta ley. Alguien que me diga qué particulares caben dentro de esta figura de sujeto disciplinable. Día uno, compañeritos. Bueno, acá nos dicen también que para los efectos de esta ley, en concordancia con el artículo 38 de la ley 489 del 98, son servidores públicos disciplinables los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria. Entonces, bueno. Lili, le pregunto, los notarios no son particulares que ejercen funciones. Sí, los notarios caben dentro de ese grupo de particulares que prestan funciones, sí. Eso, ahí caben ellos, sí. Bueno, continuemos, compañeros. Ahora, sujeto disciplinable es el servidor público, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas. ¿Quiénes son los miembros de las corporaciones públicas, compañeros? ¿Quiénes son los miembros de las corporaciones públicas? Los alcaldes. Bueno, entonces los miembros de las corporaciones públicas son los senadores,
Sara, vas a hablar, Sara Colorado. Bueno, los miembros de las corporaciones públicas son los senadores, los representantes a la Cámara, los diputados, los concejales y los ediles. También se catalogan como servidores públicos los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Y en los particulares que ejercen función pública y administran recursos públicos y que cumplan labor de interventoría o supervisión. Ahora, cuéntenme ustedes qué es el derecho disciplinario. Estos muchachos están muy pasivos hoy. Bueno, tenemos aquí un concepto de la Corte Constitucional del Derecho Disciplinario. Constituye un derecho deber que comprende el conjunto de normas sustanciales y procedimentales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo. Su finalidad, en consecuencia, es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos. Y es precisamente allí, en la realización del citado fin, en donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la cual supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicar. Ahora miremos cuáles son los fines del Estado, los fines del derecho disciplinario, de acuerdo a la ley 1952. Los fines de la sanción disciplinaria es de ser preventiva y correctiva, que busca garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función pública. Bueno, entonces ya tenemos claro qué es el derecho disciplinario, los fines y todo. Tenemos aquí, digamos, las normas que atañen directamente al derecho disciplinario, que es el artículo 22, que nos dice que todo empleo y empleado público debe tener funciones detalladas en la ley o reglamento. Entonces, en este sentido, de tener nosotros detalladas nuestras funciones y el incumplimiento de ellas, pues nos genera sanciones, nos genera investigaciones inicialmente y posibles sanciones. El artículo 123 y 124 define qué es servidores públicos y la responsabilidad que estamos sujetos. Y el artículo 6, ojo con este, que este es uno de los más, diría yo, importantes. Esto casi que abarca todo lo que es digamos, la responsabilidad que tenemos nosotros como servidores públicos. Dice, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Y los servidores públicos son por la misma causa. O sea, ¿por cuál? Por infringir la Constitución y las leyes. Además, por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esto lo podemos resumir, que somos responsables por la acción, por la omisión y por la extralimitación en nuestras funciones.
Les hablaba ahorita en la autoevaluación sobre las relaciones especiales de sujeción. Las relaciones especiales de sujeción es un concepto básico de la imputación disciplinaria y se resume en esto. Tenemos una responsabilidad personal, tenemos una competencia por organización y es una responsabilidad basada en deberes generales que todos debemos cumplir. Además, tenemos una competencia institucional y es una responsabilidad fundamentada en deberes especiales. Cuando nosotros estamos inmersos en digamos, o somos servidores públicos, tenemos de alguna manera una afectación de la libertad y de derechos fundamentales. Tenemos restricciones y es ese vínculo, esa relación especial de sujeción que nosotros tenemos. Y ahí está el Estado que tiene todos los ojos y todos los entes puestos en nosotros de cada una de las actuaciones que nosotros realicemos. Las relaciones especiales de sujeción es como concepto básico de la imputación disciplinaria. Es esa relación administración, el Estado, el administrado, nosotros como servidores públicos y ese vínculo especial. Si no fuéramos servidores públicos, no estaríamos sujetos a una investigación disciplinaria, por ejemplo. Está el artículo 6, que ya se los había explicado sobre la omisión, extralimitación y la misma acción que hacemos los funcionarios. Hay una limitación de derechos, como se lo explicaba ahora, y está, digamos, este principio, ius puniendo, que está consagrado en el artículo 2 del Código General Disciplinario, y es la titularidad de la potestad disciplinaria y de las funciones jurisdiccionales que le otorgan a la Procuraduría General de la Nación. Bueno, entonces, esta era otra de las preguntas que teníamos ahí. ¿Cuáles son los deberes especiales que debe tener el sujeto disciplinario? Está el del artículo 6, y repito mucho esto porque es importante que tengamos presente siempre esto, que como funcionarios debemos tener en cuenta, respetar la norma, la ley de la Constitución, y además tenemos que cuidarnos de actuar, extralimitarnos en nuestras funciones, la acción, la omisión. Perdón. Está la finalidad del actuar de los funcionarios, que está consagrada en el artículo 2 de la Constitución Política, y la manera en que se debe actuar, que está en el artículo 209 de la Constitución Política. Ahí se les voy a dejar en las memorias para que vayan, lean, miren y siempre tengan en cuenta todas estas digamos, normas que nos rigen en nuestro actuar diario. Bueno, sobre la conducta pasa un filtro que es la tipicidad y que está consagrada también en la Constitución, en el artículo 122. Bueno, aquí estamos con la ley 734, que era el Código Disciplinario Único, y ahora estamos con el Código General Disciplinario, que es la ley 1952. Están las leyes, está el Código Penal, está el reglamento y los manuales. Hay tipos en blanco y tipos abiertos, que era uno de los temas que había. Quiere decir que cuando las normas no están consagradas allí, nos tenemos que ir, o sea, ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo y necesitan ser complementados con otra norma. Esto es cuando, digamos, no está tipificado realmente o claramente la falta. Bueno,
Digamos que este es como un abrebocas para contarles, para que nos vamos ya al tema, que es sobre la tipicidad, ilicitud sustancial y la culpabilidad. Bueno, la tipicidad. La tipicidad como categoría dogmática del derecho disciplinario encuentra su razón de ser en el principio de legalidad, como expresión del debido proceso que implica que nadie puede ser juzgado sino por una infracción, falta o delito descrito previamente en la ley. A nosotros no nos pueden decir o inventar cosas que no existan dentro de las normas, dentro de los manuales, o que remitan a otra norma que de alguna manera se ajuste a esa falta cometida. Bueno, el artículo 29 de la Constitución Política nos dice que nadie puede ser juzgado sino conforme a las normas preexistentes. Bueno. La Corte Constitucional define la tipicidad así: la norma creadora de las infracciones y de las sanciones y debe describir clara, expresa e inequívocamente, inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras. Ya nos debe quedar claro que cualquier norma creadora de infracciones debe estar contemplada dentro de la norma. No nos pueden inventar nada diferente a lo que esté allí contemplado. Eso sería la tipicidad. Sobre la tipicidad disciplinaria, pues podemos decir que está el incumplimiento de deberes, está la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, están las prohibiciones, está la violación del régimen de inhabilidades, de incompatibilidades e impedimentos, y también está conflicto de intereses. Todo eso está previamente señalado. Compañeros, ¿cuándo la falta disciplinaria se constituye en un delito? Alguien que me diga, por favor. ¿Consideran ustedes que una falta disciplinaria puede constituirse como un delito? ¿Qué opinan, compañeros? Yo les conté ahorita cuando estábamos resolviendo la evaluación. Bueno, nunca. La respuesta es nunca. El derecho disciplinario no encaja con el derecho penal. La falta nunca es un delito. No se puede confundir tipicidad con delito, que es todo un conjunto de cosas como en penal. No se debe confundir. Un delito sí puede constituirse una falta disciplinaria, pero una falta disciplinaria nunca será un delito. Así no lo consagra el derecho disciplinario. Ahora, sobre los tipos de falta. Tenemos que los tipos de falta, aquí está la respuesta a otra de las preguntas, se constituyen en gravísimas, graves y leves. Tenemos las formas de culpabilidad, que está el dolo y la culpa. Dentro de la culpa, como forma de culpabilidad culposa, tenemos que la culpa puede ser gravísima o grave. Leve no existe porque la falta no puede ser cometida con culpa leve, solamente la culpa puede ser grave o gravísima. El dolo siempre será dolo.
Bueno, sobre las graves, los tipos de falta grave, tenemos que hay unas formas de culpabilidad que son el dolo y tenemos igualmente la culpa y que la forma de culpabilidad culposa está la grave, está gravísimas y graves. Y la leve puede ser con dolo. Igualmente, la culpa puede ser grave, gravísimas o grave, catalogarse dentro de dentro de esas formas de culpabilidad. Bueno, sobre la ilicitud sustancial. Cuando se actúa ilícitamente, cuando se actúa con una finalidad distinta a la que le es exigible. ¿Ustedes cuándo consideran que la ilicitud es sustancial? Bueno, tenemos que tener claro lo que la ilicitud sustancial es cuando se actúa con una finalidad distinta a la que le es exigible. Este es un elemento de la falta disciplinaria cuando se afecta o se transgrede el deber funcional de forma sustancial. ¿Qué significa esto? Que vamos en detrimento de la garantía de la función que se ejerce y de los principios que son propias de este. Cuando atentamos contra todo esto, actuamos con ilicitud sustancial. ¿Qué es el deber funcional? De acuerdo a la sentencia 819-2016, los elementos del deber funcional son el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo. Y dos, la obligación de actuar acorde a la Constitución y a la ley, garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Cuando nosotros no cumplimos con nuestras funciones propias del cargo y cuando no actuamos conforme a la Constitución y a la ley, estamos afectando el deber funcional. Y ahí empieza a constituirse una ilicitud sustancial. Eso nos debe quedar claro. Bueno, sobre la culpabilidad. En materia disciplinaria, solo se puede imponer sanción por conductas realizadas con culpabilidad. Las conductas solo son sancionables a título de dolo o culpa. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Qué significa esto? Nosotros, o sea, se debe tener en cuenta todo lo anteriormente expuesto, de la falta debe estar tipificada, debe tener una ilicitud sustancial, debe haber una afectación del deber funcional y pues previamente debe haber una investigación para mirar, porque no siempre que se comete una falta, pues digamos que da lugar a una sanción. Hay que mirar las razones que nos condujeron a cometer esa falta disciplinaria. Sobre la culpa, podemos decir que es una infracción al deber objetivo del cuidado funcional, que puede ser gravísima, ignorancia supina, desatención elemental, violación manifiesta de reglas, de obligatorio cumplimiento. Sobre la ignorancia supina, digamos que es esa negligencia
de nosotros como funcionarios en aprender lo que se puede y se debe saber en función de nuestro cargo. Esa es la ignorancia supina. Grave, cuando se incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona al común imprime a sus actuaciones. Es un descuido, es una negligencia. Y leve, las faltas leves no son sancionables. ¿Cuáles serían las causales excluyentes de responsabilidad? La inimputabilidad excluye la capacidad para ser culpable, miedo insuperable, excluye la exigibilidad de otra conducta, insuperable coacción ajena, excluye la exigibilidad de otra conducta, error de hecho y de derecho, invencible, vencible y excluye el dolo. Entonces también hay causales excluyentes de responsabilidad. Sobre las formas de culpa está la conducta dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización. Punto. Él está totalmente convencido que conoce los hechos constitutivos de falta y quiere realizarlos. Eso es lo que se cataloga como dolo. Sobre la culpa grave, cuando incurre en una falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona al común imprime a sus actuaciones. O sea que nos obliga a que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras actuaciones, porque debemos recordar siempre el artículo 6 que nos dice que somos responsables de acatar las normas, las leyes, como cualquier ciudadano, porque además tenemos que nos vemos inmersos si hay alguna acción, una extralimitación, alguna omisión de nuestra parte. Este es un ejercicio muy bueno que podemos hacer en una próxima capacitación sobre los criterios para determinar la gravedad o la levedad de la falta disciplinaria. Dicen los expertos que cuando no se utilizan bien los criterios para determinar la gravedad de la falta disciplinaria es cuando se cometen de pronto muchas injusticias contra el investigado. Es importante. En próxima capacitación hacemos un ejercicio práctico con este tema de los criterios. Dentro de los criterios para determinar la gravedad o la levedad de la falta disciplinaria está la forma de culpabilidad, está la naturaleza esencial del servicio. Cuando hablamos de esto, podemos referirnos a cuál es el cargo que yo estoy desempeñando, cuál es mi función, cuál es mi responsabilidad. Por ejemplo, el grado de perturbación del servicio. Pensemos en funcionarios un funcionario que atiende, por ejemplo, en servicio al ciudadano y que llega tarde todos los días. ¿Qué criterio se va a escoger en el grado de perturbación del servicio si llega tarde con respecto a un funcionario que no atiende público, por ejemplo, y simplemente llega y ve sus expedientes? Ahí cambia un poquito el tema para la determinación de la falta disciplinaria. La jerarquía y mande que el servidor público tenga la respectiva institución. Ahí me equivoqué, perdón. La jerarquía y mando que el servidor público tenga la respectiva institución, también muy importante. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado, ¿a quién afectó? Esa conducta mía, ¿a quién afectó?
afectó no solamente al Estado, afectó a los ciudadanos, a quién afectó esta falta. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema debidamente comprobadas. 7. Los motivos determinantes del comportamiento. 8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos. Y 9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave. Entonces, estos criterios, compañeros, son muy, muy buenos tenerlos en cuenta, sobre todo ese abogado defensor o esa persona para hacer un análisis y poder de pronto modificar una falta disciplinaria, una sanción. Perdón. Sobre los tipos abiertos habíamos hablado en un principio. Descripciones legales constitutivas de falta disciplinaria que precisan la remisión a otras normas a fin de completar el sentido del precepto. Los tipos abiertos son aquellas infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servicios públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la falta sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria. Entonces, al no haber una norma establecida o una prohibición, un deber, una obligación, en fin, se remite a otra norma. ¿Listo, compañeros? Damos por terminado esta charla. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. En el chat, Lili, eso fue cuando preguntaste sobre los de las corporaciones, quiénes eran los particulares que ejercían funciones públicas de las corporaciones. Julio Vivas respondió que los congresistas. Los congresistas. Uh-huh. Los congresistas, sí, los congresistas eran cuando hablamos sobre qué tema, sobre los servidores públicos. Exactamente, sí. Sí. Bueno. No hay preguntas, Lili, en el chat. Bueno, compañeros. Muchas gracias, Lili, por tus aportes, por ayudarnos a comprender. No. Es con todo gusto, con mucho gusto, compañeros. La próxima semana estaremos invitando a una nueva capacitación con nuestro compañero Rubén Darío Zapata, que nos va a hablar sobre, creo que la función pública. En agosto vamos a tener nuevamente a Moisés con el tema aduanero, pero ya de una manera distinta porque
ya hemos tenido mucha suficiente ilustración. Vamos a como actualizar un poco los temas en tema aduanero, pero también va a ser más práctico, va a ser como ejercicio sobre preguntas tipo concurso. Entonces va a ser muy interesante el tema. Perfecto, Lili. Mil gracias por tus aportes y por compartir tu conocimiento con nosotros. No, a ustedes por Todo. hacer parte, Muchas Dieguito, gracias, por la compañeros. Muchas colaboración. gracias. Es con todo gusto, con Muy muchísimo chévere, gusto, Liliana. compañeros. Gracias por tu dedicación. Gracias. Bueno, Gracias, Lili. Muy interesante. Bendiciones. Feliz noche. bueno, bendiciones. Que estén muy bien, compañeros. Ya puedes apagar la grabación.